que el país está entrando en una nueva etapa de crimen organizado transnacional. Bolivia aparece en la lista negra para turistas. Estados Unidos acaba de poner al Chapare en su lista de zonas peligrosas por narcotráfico. Pero el verdadero problema podría ser mucho más grave. Bolivia empieza a mostrar señales típicas de países donde el crimen organizado ya disputa poder al Estado. Y cuando comienzan a aparecer sicariatos, ejecuciones selectivas y redes criminales internacionales, ya no estamos hablando solo de droga. Estamos hablando de una transformación silenciosa de la seguridad nacional. Este tema surge porque el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Bolivia y recomendó a sus ciudadanos no ingresar al Chapare en Cochabamba por riesgos vinculados a delincuencia y narcotráfico. Pero esta noticia no debe leerse únicamente como una advertencia turística. En realidad, es una señal política y geopolítica extremadamente delicada. Porque cuando Washington identifica una región específica como zona de riesgo por narcotráfico, lo que está diciendo implícitamente es que percibe debilitamiento del control estatal, así como también expansión de economías ilegales y posible presencia de estructuras criminales organizadas. Y esto ocurre en un momento donde Bolivia empieza a registrar fenómenos que antes eran poco frecuentes en el país. Sicariatos, ejecuciones directas y violencia con patrones similares a los observados en México, Colombia o Brasil. Solo en las últimas semanas se reportaron múltiples asesinatos con características de crimen organizado, especialmente en Santa Cruz de la Sierra. Las víctimas fueron interceptadas por hombres armados, muchos de ellos movilizados en motocicletas, ejecutando ataques rápidos y altamente coordinados. Entre los casos más impactantes estuvo el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, el doctor Víctor Hugo Claure, ejecutado por sicarios en plena vía pública. También fueron asesinados un ciudadano colombiano presuntamente vinculado a redes criminales, pilotos relacionados con rutas aéreas sospechosas y personas conectadas con economías ilegales. Y aquí aparece un dato alarmante. Las autoridades bolivianas ya hablan abiertamente de crimen organizado, narcoterrorismo y expansión del sicariato. Incluso se anunció la creación de grupos élite especiales y el refuerzo militar en zonas fronterizas debido al avance de organizaciones criminales. Esto es importante porque el sicariato no aparece de manera aislada. En criminología y seguridad regional, los asesinatos por encargo suelen ser una señal de profesionalización del narcotráfico. Es decir, cuando una organización criminal comienza a utilizar sicarios, normalmente significa que ya existe disputa de rutas, lavado de dinero, corrupción institucional y luchas internas por control territorial. Y Bolivia históricamente no era un país identificado por este tipo de violencia tan sofisticada. Por eso muchos analistas consideran que el país está entrando en una nueva etapa de crimen organizado transnacional. Ahora bien, ¿por qué el Chapare está nuevamente en el centro del debate? Pues porque esta región ha sido señalada durante años como uno de los principales núcleos de producción de coca excedentaria. Y aquí hay que diferenciar claramente. Por un lado está la hoja de coca tradicional que tiene usos culturales y ancestrales legítimos, y por otro lado está la coca que es desviada hacia circuitos ilegales vinculados a la producción de cocaína. Desde hace años, organismos internacionales y sectores opositores cuestionan la capacidad real del Estado para controlar completamente esa región.
El tema se volvió aún más sensible después de la expulsión de la DEA en el año 2008 durante el gobierno de Evo Morales, quien construyó gran parte de su poder político precisamente desde las federaciones cocaleras del Chapare. Desde entonces, Bolivia defendió un modelo soberano de control de coca basado en acuerdos sindicales y racionalización, evitando políticas de erradicación forzosa impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, críticos sostienen que el narcotráfico aprovechó debilidades institucionales, corrupción y protección política para expandirse. Y aquí entra otro elemento explosivo: la captura de Sebastián Marcet, uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica, volvió a colocar a Bolivia bajo la lupa internacional, porque Marcet no operaba solo. Las investigaciones internacionales hablan de conexiones regionales con redes criminales de Brasil, Paraguay y Europa. Es decir, Bolivia ya no aparece únicamente como país productor o de tránsito. Empieza a ser visto como una pieza estratégica dentro del crimen organizado regional. Y cuando coinciden alertas internacionales, crecimiento del sicariato, expansión del narcotráfico, debilidad institucional y polarización política, el riesgo es que el país entre en una fase de deterioro de seguridad mucho más compleja. Ahora bien, también hay que evitar exageraciones, ¿no? Bolivia todavía no vive los niveles de violencia de México o Ecuador. Pero los patrones empiezan a aparecerse. Y eso es justamente lo que preocupa, porque el crimen organizado no toma territorios de un día para otro. Lo que hace, primero infiltra instituciones, después compra protección, luego controla economías ilegales y finalmente comienza a ejercer violencia selectiva para imponer poder. Exactamente lo que empieza a observarse con las recientes apariciones de sicarios. La gran pregunta es: ¿Bolivia todavía está a tiempo de contener este fenómeno? ¿O el país ya entró en una etapa donde el narcotráfico dejó de ser un problema policial para convertirse en un problema estructural del Estado? En conclusión, el mensaje de Estados Unidos sobre el Chapare no solo habla de turismo, habla de algo mucho más delicado: la percepción internacional de que ciertas regiones de Bolivia podrían estar entrando en una lógica dominada por el crimen organizado. Y cuando aparecen sicarios, ejecuciones y estructuras criminales transnacionales, la amenaza deja de ser invisible para aflorar. ¿Qué opinas? Comenta.